Bueno, arrancamos QR en esta noche de jueves con muchas cosas, un programa con muy buenos invitados para hablar de los 2 o 3 temas que se destacan, pero aquí tenemos nuestra apertura, nuestra manera de arrancar QR en este jueves, las voces del día, no, las escenas del capítulo anterior, dale. ¿Estás amenazado? Sí, hicimos una presentación en la justicia, ya me presenté a declarar, hice responsable a Patricia Bullrich por cualquier cosa que me suceda a mí o a mi entorno familiar. Aparecen pintadas en la puerta del sindicato, gente que se aparece en mi casa a la noche, autos que nos están siguiendo. La jueza tenía las actuaciones originales sobre la situación de Beatriz Blanco, la jubilada que fue golpeada. Sí. Ella da cuenta del acta policial que se hace en un comienzo cuando Beatriz Blanco es agredida. El acta no dice prácticamente nada. La policía tiene la obligación de tratar de identificar al responsable, de juntar las pruebas, de conseguir testigos, y nada de esto está volcado en el acta policial. Nosotros registramos también una caída en la imagen presidencial de aproximadamente 6 puntos entre febrero y marzo. Nosotros registramos una caída desde el mes de enero de aproximadamente entre 6 y 8 puntos en relación a los temas de índole económicos. Lo que ocurre aquí es que las ideas de Osvaldo Bayer les duelen. Eligieron ese monumento porque está emplazado en Río Gallegos, en Santa Cruz. Una especie de homenaje, un agradecimiento por lo que Osvaldo hizo en la recuperación histórica de la identidad histórica de la Patagonia. Hay una declaración del jefe de servicio de la Comisaría de Intervenciones Judiciales que relata que la orden que tienen ese día de servicio, ¿sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. ¿La frase de Diego Armando Maradona? Exactamente. Es una olla a presión, es desmedido lo que pasó. Había policía de la Ciudad de Buenos Aires motorizada atropellando colegas de ustedes. Es el disciplinamiento. Nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno intenta por todos los medios tratar de que la comunidad tenga temor y no vaya en las calles. Bueno, desde ya la noticia que se destaca tiene que ver con, lo voy a plantear de esta manera, el intento del gobierno de aseverar algo respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para calmar las aguas. Ese intento, en la palabra del ministro de Economía, Luis Caputo, muy temprano, pero que termina siempre siendo un poco ruidoso el mensaje. En un rato Hernán Lecher nos va a explicar qué fue lo que pasó cuando habló Caputo y qué fue lo que pasó cuando habló el Fondo Monetario. Y vamos a analizarlo con Carlos Heller. Enseguida está con nosotros para el análisis. Esta es nuestra portada, miren, para trabajar con el acuerdo del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Los pibes del fondo, ahí está. Yo insisto con lo que patea al arco Luis Caputo en este tiempo. ¿Se acuerdan? El Messi de las finanzas lo había bautizado Mauricio Macri, pero todas van al palo. Los mensajes que intentan tranquilizar parece que van al palo y afuera, no palo y adentro. Bueno, en un rato nos vamos a meter y vamos a tratar de explicar qué significan esos 20.000 millones de dólares. ¿Por qué hay un tema con los plazos? ¿Calman o no calman? ¿Alcanzan o no alcanzan los dólares? Enseguida lo vamos a hablar, insisto, con Hernán Lecher y con Carlos Heller. Pero algo pasó un tanto inadvertido en la jornada de hoy. O quizás muchas informaciones, pero algo pasó un tanto inadvertido. El presidente Javier Milei, que sale después de que hable el ministro de Economía a reforzar ese mensaje, denuncia que hubo, respecto de su gobierno, en las últimas semanas, un intento de golpe institucional. Un intento de golpe institucional en 3 dimensiones. Palaciego, o si ustedes quieren, golpe de Estado. Una de las dimensiones institucional, otro en la calle y otro en el mercado. Vean cómo les decía. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. El mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Tratemos de que estas cosas no nos pasen tan inadvertidas.
el presidente de la Nación está diciendo, y por eso dejamos la aclaración respecto a lo institucional, porque lo de la calle es más claro, el presidente dice que si integrantes del Congreso Nacional que fueron electos democráticamente para representar determinados valores y determinado proyecto de país, frente a un proyecto, o en este caso un decreto, del Poder Ejecutivo que no es su espacio político, vota en contra, eso es un intento de desestabilización, eso es un intento de golpe. No conforme con eso, dice, en la calle también. Es decir, si hay sectores de la sociedad que se movilizan en contra de mis políticas porque por alguna razón le afectan, en este caso la motosierra, las políticas de ajuste, jubilados y jubiladas, eso también es un intento de golpe. Y finalmente el mercado salva algunos sectores, pero dice, bueno, hay algunos, ¿no? Aquellos de los econochantas, etcétera, etcétera. Pero detengámonos en lo que está diciendo ni más ni menos que el presidente, que desconoce que el Congreso tiene representantes que han sido electos democráticamente para representar ciertas ideas, no para decirle que sí al Poder Ejecutivo, porque entonces cerremos la puerta y saquemos el Congreso. Que como muchas veces dice Carlos Heller, es el único distingo respecto de un gobierno democrático de un gobierno dictatorial, porque durante dictaduras hay poder judicial, tomado, condicionado, hay poder ejecutivo, lo que no hay es Congreso, lo que se cierra es el Congreso. Es muy grave. Tan grave es, que en el mundo lo están observando. Hay una universidad sueca, después vamos a entrar en detalles, lo vamos a analizar específicamente, que hace un análisis multidimensional de la salud de las democracias en distintos países en el mundo. Y tiene una mirada muy europea. Digo esto porque no es un análisis al estilo latinoamericano, que siempre vieron que los europeos o cierto sector de Occidente dice que las democracias latinoamericanas son medio mirame y no me toque. Bueno, no, con una mirada europea dicen, y esta es nuestra portada, de esta manera lo vamos a analizar después, Argentina entre países que están en vías de autocratización. Miren cómo está la urna, está muy machucada. ¿Qué es lo que plantean, entre otras cosas? Distintas dimensiones para analizar el estado de salud de una democracia. Y la Argentina, respecto del 23 sobre el 24, según este estudio de una universidad muy prestigiosa sueca, que se especializa en este tipo de análisis, dice Argentina retrocedió y retrocedió bastante. En algunas dimensiones hasta un 15%, en una puntuación, en un índice que efectivamente se arma. Entre otras cosas, en términos institucionales. Y sobre todo, cuando el gobierno o cuando la política argentina apela a la polarización y dentro de la polarización a los discursos violentos. Insisto, es un presidente que dice que hay un intento de golpe cuando las calles se manifiestan y el Congreso no vota como él quiere, y es el presidente de un gobierno, de un país que de un año a otro se está observando en el mundo que va hacia una autocratización, es decir, una democracia de menor impacto. Voy a volver y voy a retomar respecto del tema del fondo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando un gobierno se vuelve un poco más autoritario, lo que está confesando es su debilidad. Es decir, si a un gobierno el ejercicio de la democracia lo pone contra las cuerdas, es porque ese gobierno va perdiendo legitimidad y pierde fortaleza y se muestra de alguna manera débil. ¿Cuáles son los síntomas históricos de las políticas económicas liberales que muestran debilidad? Golpearle la puerta al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántas veces salió bien? Lo vamos a charlar enseguida, insisto, con Carlos Heller. Arrancamos QR, arrancamos en esta noche de jueves y lo hacemos con las voces del día. Cada vez comemos menos cosas, o sea, ¿quién va a invertir en comprar semillas de repollito de Bruselas, pasar el tractor y ver si cuando lo tengo que cosechar tiene algún tipo de valor y alguien lo va a comprar? Entonces yo tengo que vender cada vez más kilos, más baratos, para juntar cada vez más plata para pagar mi costo estructural. Es un encierro, digamos. Porque hoy salió una encuesta de Subán Córdoba que el 63% rechaza el acuerdo con el FMI y considera que es malo endeudarse más. Entendieron que la plata que se maneja en el sector público es su plata y están contentos con que les cuidemos de la mejor manera posible esa plata. Ese es un cambio que la mayoría de la sociedad entendió. Y es un peor momento en el sentido que el hospital está desfinanciado, tenemos trabajadores que se van del hospital, que no son reemplazados
y por lo tanto la carga de trabajo es mayor con salarios muy bajos. Estamos hablando de salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza. La cuestión moral que estamos discutiendo acá. Suponga que usted lo quiere cerrar el Banco Central. Entonces, ahí hay una deuda que tiene el Banco Central con los argentinos, que tradicionalmente, ¿qué piensa el político argentino? Bueno, haga con eso un supositorio. Y agarre los billetitos, enróllelo y úselo de supositorio. Se terminó el protocolo de Patricia Bullrich. Acá estamos los estatales, de nuevo en la calle. Tenemos que aceptar que en nuestro país el Estado ha sido colonizado por empresarios. Cada uno va a jugar en el lugar que el director técnico del equipo diga. ¿Se va encabezando la lista? No lo sé. Nuestro escalón iba a decidir, no nosotros. Alcohol cero. Pero hay un montón de gente que lo cumple por miedo a que le saquen el carnet. Los políticos pueden prometer cualquier cosa en campaña porque no tiene costo. Digo, el presidente de la nación, ¿se acuerdan antes de ser presidente lo que decía con respecto a tomar deuda en el FMI? Todos tendríamos que estar acá, pero no por los jubilados, defendiendo un país que verdaderamente se está haciendo a la miércoles. Muy buenas voces del día, ¿eh? En un ratito viene Juan Monteverde, también vamos a hablar de la provincia de Santa Fe, vamos a hablar sobre algunas declaraciones del gobernador Puyaro, pero a ver qué está observando, permítame decirlo así, una de las caras nuevas de la política en la Argentina. La escaloneta de Bullrich empieza como a superarme, pero bueno, está bien dentro del juego. Ahora, ¿qué obsesión tiene el presidente con la cuestión anal, no? Me llama la atención, no soy de reparar en esas cosas, pero 1, 2, 3, ya después empieza a ser muy, pero muy llamativo. Muy buenas noches, Hernán Lecher. ¿Qué dice Martín Granowski? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Carlos Heller, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Enseguida vamos a hablar queremos saber qué es lo que pensás de todo lo que pasó hoy alrededor del Fondo Monetario Internacional, pero quiero pedirte una primera reflexión sobre eso que Milei denuncia como intento de golpe respecto del funcionamiento del Congreso y sobre todo de la calle. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero está bien que lo sigamos repitiendo porque es muy grave. Se intenta todo el tiempo instalar, y el presidente lo hace permanentemente, esta idea de que la legitimidad está en el Poder Ejecutivo y que los demás están para acompañar. Es decir, si el Poder Legislativo no acompaña, es golpista. Si el Poder Judicial no aprueba, no sé cuál es la caracterización. Bueno, fíjate lo que le pasa a la jueza que ordenó liberar a los presos Andrade. Piden removerla del cargo. El lawfare no existe hasta que se le viene en contra al Poder Judicial. Entonces, ¿no? Y con el Poder Judicial es, yo diría, grave, porque es reiterado. Desde el origen, desde el inicio, ratas, esto, lo otro. El Congreso. El Congreso, sí. El discurso de espalda en la escalinata. Es decir, hay toda una constante acción de instalar la idea de que, bueno, el Congreso, en la más benévola de las lecturas, está de más. Digamos, es la casta, porque el Congreso es la casta. Bueno, hay una definición, no sé si te acordás, cuando él dice la ley que más consenso tiene es la que peor le hace a la gente. Claro, bueno, por eso. Pero insisto, cuando él dice la casta está expresada en la representación que tiene el Parlamento. Y hay que decir, una vez más, que el Parlamento es el ámbito más democrático que tiene una sociedad, porque es donde realmente están expresadas las distintas visiones, ideas, pensamientos, sectores, territorios, todo eso es esa expresión que finalmente se resume en el Parlamento. El Poder Ejecutivo es unipersonal, porque el Poder Ejecutivo es uno solo, es el presidente. Los demás, los ministros son todos designados por el presidente. Pero el Poder Legislativo es esa representación absolutamente diversa, plural, multisectorial. Está todo allí representado. Negar esa representación es como negar, insisto, la esencia de lo que es el funcionamiento de la democracia. Vos citás esto que digo yo siempre, es decir, cualquier gobierno dictatorial, cualquier autocracia, tiene poder ejecutivo y poder judicial. Lo que no tiene es el legislativo. Lo que diferencia una verdadera democracia desde el punto de vista, hay muchas otras cosas. De las formalidades institucionales, es que existe un parlamento, pero que además ese parlamento funcione y que además
sus decisiones sean respetadas y tenidas en cuenta. Entonces, cuando hay un decreto de necesidad y urgencia, la revisión que tiene que hacer el Parlamento es justamente la búsqueda de ese equilibrio, de evitar los excesos. Claro. Cuando hay un proyecto de ley que manda el Ejecutivo, es ese Parlamento donde aparecen los distintos intereses representados el que aprueba o modifica o rechaza según se dé. Y eso es variable, y fíjate que por lo menos nuestra Constitución establece que el Parlamento no se renueva igual que el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados se renueva por mitades y la Cámara de Senadores se renueva por tercios. Por lo tanto, está clara la intención del constituyente de querer poner un equilibrio, porque si se votara todo junto, la composición de la Cámara correspondería a ese estado de ánimo. Al que ganó. Claro, a ese estado de ánimo en ese momento. A esa foto. Ahora, sin embargo, la Constitución sabiamente establece otra cosa. Si querés cambiar eso, tenés que reformar la Constitución. Claro. Sí, Hernán. No, una cuestión respecto de la pregunta originaria que tiene que ver con esta del golpe de Estado que denuncia Milei. Sí. ¿Sabes cuándo responde eso? ¿Qué le pregunta el periodista, que es Majul? Sí. Majules. Le pregunta, señor presidente, los mercados están inquietos. Hay una cuestión de duda en el mercado. Y allí es donde mete esto. Lo traigo a colación porque quiero hacer un ejercicio muy cortito de reflexión. A ver, y además le echa la culpa a Cristina. Dice, todo esto es porque Cristina va a terminar presa. Ya sabe... Perdón, no le echa la culpa. Dice una cosa muy grave, porque dicha por el Poder Ejecutivo, porque ni siquiera dice debería ir presa, que podría ser una expresión de deseo. Va a ir presa. Claro. Es decir, que desde el Poder Ejecutivo está pasando otra vez por arriba. ¿Se imaginan si fuera al revés? Si fuera Cristina presidenta que dice que va a ir presa. Pero vuelvo a repetir, va a ir presa. Pero claro, es decir, o tiene la información... O va a hacer todo lo posible. O va a hacer todo lo posible. O tiene el proyecto. No parece un deseo per se, ¿no? Es verdad. Claro. Pero me detengo acá un segundo. ¿Por qué? Porque entonces la corrida cambiaria está relacionada con dos opciones, una u otra. O los mercados le creen a Cristina, lo cual para el gobierno es un gran problema. Claro. O los mercados no le creen a Cristina y al que no le creen es a Milei tampoco. Con lo cual también es un problema. Está muy bien. No tiene solución eso. Más temprano a la mañana, Caputo había agregado una cosa adicional que es la carta que hicieron el PJ, los senadores del peronismo, y que se la enviaron al fondo, trajo ruido, trajo quilombo, diría. Sí. Con lo cual, bueno, ellos lo ponen en esta cosa de desestabilización. Bueno, en realidad hay un espacio político que está diciendo esto, lo que dice Carlos. Y que tiene peso, y que pesa en la escena. Y que trajo discusiones. Perdón, y que es la principal fuerza política de Argentina. Claro. Por eso yo insistía con lo grave también de los penatos, diciendo acá lo único que importa es que efectivamente no gane esa fuerza política que pone todo de vuelta. Vos sabés que yo en eso también tengo una teoría que alguna vez creo que la dije al aire en la radio. A ver, y nos metemos ya en el fondo. Dale. Que además de la disputa, también puede haber una táctica de diversidad de oferta de la derecha para cosechar más, porque después resulta que cuando llegan al Parlamento o a la legislatura actúan como una fuerza única. Es decir, a la hora de pedir el voto, para Milei, Bullrich era una montonera terrorista. Sí. Y para Bullrich, Milei era un incompetente y un peligro para si llegaba a gobernar. Sin embargo, no tiene ningún problema ahora en decir uno que es la mejor ministra de Seguridad de la historia y la otra que es el mejor presidente de la historia. Quedémonos con esto y el director técnico ahora. Sí. Y el director técnico. Quedémonos con esto. Por eso digo, guarda con que nunca es todo absoluto. Hay disputa, desde luego, porque no es lo mismo salir primero que segundo, que tercero y demás. Pero también para los efectos prácticos de la gestión puede ser ampliar la oferta colectora de manera de poder luego construir mayorías más sólidas a la hora de elegir qué botón se aprieta, que es lo que vale en definitiva. Hay otra cosa con el tema institucional. Ustedes hablaron de los DNU. Nunca, corregime Carlos, vos que tenés unos cuantos años de legislador, que yo recuerde y que yo registre, nunca hubo DNUs que unieran, el DNU 70, el primero, el del 2023,
¿qué son? 700 leyes, 1000 Sí, leyes. claro, digo, no, vale no, eso. siempre son no para existe una en la historia, es cosa, para una cosa. Porque el No sentido de la existe eso. necesidad y la urgencia O sea, que si hay una vulneración institucional es del Ejecutivo respecto Arranca al desde el Congreso. vamos. Es de ahí. Sí. Nos vamos a meter en el Fondo Monetario nuevamente No nuestra te metas. portada. No. Que no nos metamos. No vas a dice. salir después, Claro, claro. No vas a Queremos poder salir, no entrar. Los pibes del fondo es la portada con la que arrancamos y nos metemos de lleno en el tema del día. A ver, Hernán, hagamos un poco la crónica de la jornada y tu análisis y enseguida le preguntamos la crónica opinión a explica Carlos. la portada. Es una murga. Bueno. Y la verdad que el día, spoileo la conclusión, Sí. si alguien no se había Ojo dado con cuenta. hablar mal de las Es murgas. una murga. Ojo con Se te van a enojar las murgas. Se te van a enojar las murgas Bueno, y pueden Pablo, el conductor. Vos lo se te decís van a en enojar. términos Pueden hacer una murga carnavalescos o de derecha. futbolísticos. Sí. Hernán. Pueden hacer una murga derecha, Claro. es difícil de Está descubrir bien. que efectivamente Pero puede es así. Ahora, a ver, arranco ayer a la noche en realidad. Yo ayer a la noche estaba viendo la tele y de repente Bueno. Adorni dijo, no hay una corrida porque aumente 50 pesos, déjame hinchar. Ahora, hoy a la mañana, ¿qué pasó? Resulta que va a una conferencia Caputo con los del seguro y demás y arranca diciendo, lo llamé al fondo porque les pedí, por favor, que me dejaran decir el monto del acuerdo. Y digo, pero pará, no había corrida, pero querés dar un mensaje, porque ese es un mensaje en este escenario. Así arranca el mensaje de Caputo, creo que ahora lo puedo... Hernán, Así arranca. agregale que no fue a la reunión de gabinete para ir a la televisión Claro. a hacer esa nota. No fue, la verdad que Es decir, ha sido- él dice, le pedimos que nos permitan decir el Decir, monto sí. porque evidentemente la cosa estaba brava. les pedí al fondo poder contar el monto. Déjalo de lo marcado, evidentemente tenías un escenario de tensiones. Ahora, bueno, dice son 20.000 millones, pero no agrega más nada. Y agrega un datito que es muy importante. Dice, bueno, con esto vamos a llegar a 50.000 millones de reservas brutas. Entonces todos empezamos a hacer los números. Hay 26, ¿cómo llega a 50? Bueno, son 4 más que le puede dar el Banco Mundial, no sé qué. Ujú. Los 20 se lo tienen que dar. Se los tienen que dar. Porque si no, no llegás nunca a 50. Sí. Y esto trajo, bueno, un montón de debates. El mercado lo tomó bastante bien, ahora lo vamos a ver. Pero 2 horas después, Pará. Vamos con Caputo, hasta ahí donde todo parecía más o menos marchar según lo que esperaba el gobierno con ese mensaje. El ministro Caputo decía esto. Que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. ¿Sabes que no había reparado en lo que nos dijo, lo que nos decía recién Hernán? Que dice, le pedimos que nos dejen decir. Uno se imagina, esta es la formalidad del anuncio, pero en la llamada habían hecho, escúchame, déjame decir por lo menos el monto. Dice, ¿cómo? Lo llamó y le dijo, estaría bueno. Estaría bueno. Es simbólico Sí. también, porque da cuenta de otra cosa. Cuando en estos días estaba la discusión de si el DNU era un cheque en blanco a Caputo, Sí. en realidad era un cheque en blanco al fondo. El que decide es el fondo. Y Caputo se subsume a eso y lo llama y le pide, por favor, decir el monto. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, la respuesta a eso, ya vamos con el análisis de Carlos de todo esto. Estamos pasando en limpio, hacemos la crónica con Hernán. Bueno, 2 horas después, ¿qué pasa? Aparece Judy Kozak, la vocera del Fondo Monetario Internacional, y dice, esto lo vamos a ver en un ratito, dice, en realidad no tenemos el monto. Hasta ahí generaba un poco de ruido, porque el otro lo dijo, lo habían autorizado, dale. Pero bueno, ya todos sabíamos que eran 20. Ahora, dice una cosa muy importante. No me Dice, quemé, le dijo. Claro. No me quemé. Dice, esto va a ser por tramos, con lo cual se cae el argumento de llegar a los 50.000 millones de dólares brutos. Sí, o una cosa o la otra, pónganse de acuerdo. De nuevo, sin que las morgas se enojen, pero Sí. parecía como que cada uno ¿Puedo agregar ahí con la estaba bailando lo textualidad? que quería. Sí, Carlos. En la textualidad, Hernán, dice Kozak, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la vigencia del programa, pero el escalonamiento exacto y el tamaño de cada tramo también forman parte, por supuesto, de las conversaciones. Tradúzcanos. Está diciendo que no hay 20.000 millones Claro. que no le van a dar, que Claro. se lo van a dar por tramos,
y ella dice, todavía no está arreglado ni cuáles son los tramos, ni cuál es el tamaño de los tramos. Ni qué tiene que cumplir el gobierno para que... No, eso seguro, pero además lo de los tramos, quizás hay algo hablado. Pero la cuestión es que van a ser tramos. Claro. Es lo que dice Carlos, no te lo van a dar. Entonces no llegás a 50. A ver, ¿cómo llegás a 50? Bueno, cuando te pasen todos los tramos y te den todos los desembolsos y vos no hayas gastado nada. Sí. O sea, es muy hipotético. Bien. Estás sumando anuncios, no estás sumando dólares. Pero y dice y en cuanto a su pregunta, le contesta a un periodista, sobre un desembolso único versus un desembolso escalonado, como en todos nuestros programas, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la vigencia del programa, que es de 4 años. Es decir, que lo que está diciendo, aunque no lo diga así, es que los desembolsos vendrán a través de los 4 años en los cuales, curiosamente, vencen 14.000 millones de dólares del crédito que se refinanció en el 2022. La consultora 1816 ahí está clarito, hoy un informecito cortito, pero que tiene un dato muy interesante. Dice, calculó, nunca le dieron, al que le pedía plata, nunca le dieron toda. O sea, 20 nunca pasó. ¿Se entiende? Sí. Y dice, el 92% de las veces le dieron el 50% menos en el primer desembolso. O sea, la Argentina puede aspirar a 10. Solo 3 casos superaron eso. Entiendo. Parece muy improbable que efectivamente suceda esta cuestión. Recién veíamos una placa, si la podemos volver a ver, es el resumen de qué pasó. Fíjate, habla Caputo, todo verde, si che, está yendo bastante bien. Tampoco para descorchar. Siempre verde es bueno, digamos, ¿no? Sí, tampoco para descorchar, no es que estaban, pero bueno, bajaba un poquito el CCL, 0,80, bueno. Ahora, habla cosas que mirá cómo cambia. Y esta es la reacción directa a la aclaración que ustedes están haciendo de lo que interpretan los mercados. Habla el otro, hace el otro. Es decir, y volvió a foja cero. El mercado que dijo, listo, yo ya tenía descontado que me iban a dar 20, son 14 más 6, 12 más 8, que son las 2 alternativas que manejan. Fin, ya lo sabíamos. No voy a preciar una cosa que ya sabía. Vuelvo a foja cero. A poner en precio una expectativa de un mejor desempeño en este caso, que podía tener la economía hacia adelante, porque supuestamente te iban a dar 20 cash. No te lo dan. A ver, Carlos. Yo digo que le agreguemos a eso lo que dijo Esper, porque en realidad Esper dijo lo mismo que está diciendo Lercher, en el sentido de los 4 años. ¿Querés escucharlo? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Y lo pedís, lo tenés. Bueno, me extraña. Dale. Esto es QR. Dale. A ver. Si tenemos este acuerdo que agrega al Banco Mundial, al BID y a la Corporación Andina de Fomento, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Ok. O sea, son 6.000 si solamente neteamos deuda vía lo que el fondo da, que es este descuento de los 20 menos 14, y si le agregamos esos otros fondos... 5 o 4 serían 10.000 en total de fondos frescos. Ahí quedó claro. El dinero fresco está entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, dependiendo si metemos o no al trío de Banco Mundial, BID y Corporación Andina de Fomento. Correcto. Acá la producción es generosa porque no toma la parte donde esperas el análisis y se equivoca en la cuenta. Porque dice, de los 20, 14 son para cancelar obligaciones, así que vamos a recibir, dice 20 menos 14, vamos a recibir 11. Le dio mal la... pero no importa. Pero la explicación que hace es correcta. La explicación que hace es correcta. Él está diciendo que 14 se van a utilizar para pagar vencimiento, es decir, para renovar vencimiento. Si el fondo te lo da y vos se lo tenés que devolver al fondo. Sí, o te lo da para que se lo devuelvas al fondo. Sí, efectivamente. Puede adelantar un poquito. Y puede haber algún desfasaje allí. Moraleja, Carlos. De meses. Moraleja, no hay que tener deuda con el fondo. La Argentina solo ha tenido etapas de crecimiento, de mejora de la distribución del ingreso, de crecimiento del mercado interno, etcétera, etcétera, en los años, pensemos hasta donde nos da la imaginación sin irnos tan atrás, en los años cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional en el año 2005. También digamos que en el año 2003 también renegoció Néstor, porque cuando asumió tenía ya encima vencimiento y logró patear para adelante, hasta que creó las condiciones.
Claro que la deuda era 9.500 millones de dólares y entonces Argentina en aquel momento muy criticada porque recibió apoyo de Venezuela, ¿te acordás que hubo toda una... Pero consiguió los 9.500 millones de dólares y en un acto simbólico, político, en el mismo día, Argentina y Brasil le pagaron al Fondo Monetario Internacional. Brasil sigue sin tener deuda con el Fondo Monetario Internacional. Inclusive con Bolsonaro. Y la Argentina se endeudó con Macri, con los famosos 45.000, que en realidad eran 57, y cuando Alberto Fernández asume, rechaza los 12 que faltan y se niega a tomarlos. Ahora, Hernán, perdón. Nosotros poníamos allá el no anuncio en el Zócalo de... Sí. Porque fue un no anuncio. Finalmente volvimos a foja cero. Sigue habiendo incertidumbre porque hay 3 cosas que no están resueltas. Si querés, el monto más o menos se termina de acomodar, como esto que dice Carlos, esos datos, 20 más 14, menos 14, 6. U 8, algunos dicen que van a ser 12 y 8 y vos tendrás que juntar 2. Bueno, no importa, entre 6 y 8. Ahora, ¿yo los puedo usar en una corrida o no? ¿Tengo disponibilidad de esos dólares? No se sabe. ¿Cuál va a ser la política cambiaria? ¿Tengo que levantar el cepo? ¿Va a haber unificación cambiaria? ¿Va a ser por etapas? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Vas a hacer el blend que hoy está en 20, lo va a bajar a 10 y después en una segunda etapa a 0? ¿Cómo haces? No se sabe. Hernán, y si se levanta el cepo, ¿cuál es la ventaja? Se van a ir los 7.000 millones de utilidades no remitidas que están en manos de las corporaciones que hoy están acá, porque instalan una especie de rumbo a la felicidad que si logramos levantar el cepo... Esa es la venta de llegada. Claro, la lluvia de inversión, etcétera, etcétera. Lo primero que va a haber es la lluvia de salidas. Eso lo primero que va a haber es a Carlos. Sí, pero hay restricciones que siguen vigentes, que dejarían de estar vigentes. Claro. Creo que hay entre 6 y 7 mil millones de dólares de dividendos no girados de multinacionales que no se le ha permitido. Bueno, entonces por lo que decís, el desafío no es que entren los dólares, sino que no se vayan. El desafío es que tengamos otra política económica, otro modelo, que pensemos en cómo, voy a decirte otra cosa que digo siempre, no tiene solución financiera. El problema financiero es producto de las políticas económicas. Y sin cambio de las políticas económicas no hay solución. El mejor de los casos es ganar tiempo y patear para adelante. Para resolver el problema tenés que generar políticas que generen más ingresos que gastos. No sobre la base de ajustar hasta el infinito, sino de hacer que la economía crezca, proteger la industria nacional, proteger el trabajo argentino. Estamos importando yerba mate de Chile, de Paraguay y de Brasil. ¿Lo contornan? Sí, bueno, estamos importando tomate, naranja, mandarina. No te hablo de valor agregado de alto... motor alemán. Claro, de tecnología, cosas por el estilo. Nada. Abrimos la importación de toda la línea textil. Todo eso va a generar más desbalance de divisa. Quiero resumir lo que están diciendo. Ustedes dicen, bueno, el anuncio de hoy en realidad no son 20, eventualmente pueden ser 6, pero bueno, no es plata suficiente como para contener el drenaje y la crisis de fondo, que es que Argentina no genera los dólares que tiene que generar. Perdón, puede ser que le alcance al gobierno para ganar tiempo y llegar a las elecciones sin tener una crisis cambiaria y desde ese punto de vista cumpla su objetivo. Lo que no va a resolver es el problema de los argentinos y las argentinas. Para que quede claro lo que quiero decir yo. Le pregunto algo de lo que dijo Pablo. ¿Esto es, por un lado, eso, que alcanza o no alcanza, o es en sí mismo malo porque es aumentar deuda? Es en sí mismo malo porque es aumentar deuda y además si alcanza o no alcanza, porque si te dan la medicina y además la dosis es la incorrecta, tampoco sirve. Es decir, la Argentina, la deuda tiene que ser como en una empresa. Si alguien toma una deuda para comprar una máquina y aumentar la producción, ese aumento de la producción genera los ingresos, las ganancias para pagar el crédito. Si yo compro la máquina y la dejo parada ahí y no la pongo en funcionamiento, cuando vence el crédito no lo voy a poder pagar. Entonces, es elemental ese pensamiento. Entonces, si estuviéramos tomando deuda para ampliar capacidad productiva, porque vamos a hacer el gasoducto de qué sé yo cuánto y no tenemos financiación, y eso nos va a permitir aumentar nuestras exportaciones o mejorar, limitar las importaciones, porque primero vamos a resolver el problema del mercado interno, etcétera, etcétera, esa inversión se va a pagar sola con el resultado de la inversión.
Pero si la inversión es para resolver problemas financieros, va a ser más grande, porque lo único que agregar son intereses. Esos 20.000 millones de dólares, si los tomáramos nominalmente, tienen 1.200, 1.300 millones anuales de dólares de intereses. Quiero agregarle que seguimos pagando multa, porque si el fondo nos da más crédito, vuelve a violar sus estatutos, cosa que la propia luego auditoría del fondo, la auditoría independiente del fondo, criticó cuando se hizo el análisis. Parece no tener mucho peso. Porque ya sé, pero después pasa, lo va a volver a hacer después, lo van a volver a criticar, no importa. Pero quiero decir que tengamos en claro esto. El fondo le estaría dando, por influencia política, nuevamente a la Argentina un crédito violatorio de los estatutos del fondo, tan violatorio que esos estatutos establecen una multa. Estamos ya multados, vamos a tomar más crédito multados porque estamos recontraexcedidos. El límite que tiene un sentido de cuánta medicina poder recibir, cuánto poder resolver con financiamiento. Claro. No es una cosa arbitraria, caprichosa, tiene un sentido. Cuando vos tenés una deuda de tal magnitud, el peso del costo de esa deuda es un salvavidas de plomo. ¿Hernán? No, ¿viste cuando ves alguna serie que llega un momento, vos sabés que va a terminar mal la serie? Pero además, que llega un momento que ya está resuelta, cortámela acá, y empiezan a estirar, y meten otro capítulo, y empiezan a... Sí. Esto es el fondo. Aparece ahí, te empieza a estirar la serie. No, a ver si la pueden patear un poco más allá, vos ya sabés cómo va a terminar, y lo único que hacen es estirarla un poco más. El fondo es eso, es un pulmotor un rato más. Te dan 7, dura un poco más. Te dan 10, dura un poquitito más. Pero lo que dice Carlos, si vos te la estiras o vos le estirás porque vas a generar una inversión productiva que después la puedes devolver, vos sabés que termina... algún sentido tiene, pero entonces por eso el problema es el modelo económico, por lo que están diciendo ustedes. Sí. Eso es un crédito habitual, digo. El crédito... Es que saca cualquier pyme para comprarse otra máquina y después el crédito per se no está mal. Vos sabés que cuando vas al fondo, el problema es que la peli termina mal, la serie termina mal, y te agrega algunos capítulos. Estoy ajustándome a lo que el propio Milei dijo que era el fondo. El propio Milei dijo, te patea la crisis para adelante. Porque como bien decía Carlos, lo que no resolvió el gobierno es la cuestión de fondo. Si vos tenés, tu economía produce $80 y te piden 100, tenés un problema. Y esos 20, Milei los está manoteando. Del blanqueo, del repo, y ahora lo quiere manotear al fondo. A ver, mostrame a Milei hablando de la deuda con el fondo tiempo atrás. No mucho, ¿eh? La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. A ver, Carlos, te quiero preguntar, yo... Estoy de acuerdo. Honestidad intelectual. Quiero decir, si el presidente estuviera en QR, lo seguimos invitando, el presidente cuando quiera, diría, bueno, pero esta vez no es igual, porque nosotros ya hicimos todo el ajuste que teníamos que hacer para ir a tomar una deuda. Meteme en la ecuación del fondo el tema del ajuste. Primero que no hicieron todo el ajuste que van a hacer porque, insisto en mi teoría, que el ajuste es infinito. Porque el ajuste trae aparejado caída de la actividad económica y caída de los ingresos fiscales, entonces hay que volver a ajustar. Y eso no termina nunca. Así que la primera cuestión es que la ecuación no cierra nunca de esa manera. O sea que eso empalma con lo que decía Hernández. Obvio. Que la serie se estira, Claro. No cierra pero nunca. Lo que viene es todavía más ajuste. Obvio. Que no tendrá la magnitud del que hicieron el primer año. Pero fíjate esto solo que te dije recién. Si tomaran 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, tendrían que agregar 1.000 y pico de millones de dólares de intereses. Te quiero decir además que con la utilización de contabilidad creativa,
en el año 2024 no se contabilizó como gasto 14 billones de pesos que se contabilizaron directamente como aumento de deuda. Entonces pasa una cosa mágica, que sin gastar crece la deuda. Pero desde el punto de vista real, si esos 14 billones hubieran pasado por la cuenta de resultados, no hubieran tenido superávit fiscal en el 2024, sino déficit fiscal en el 2024. Por lo tanto, tienen que seguir ajustando en esa ecuación. Pero como cada vez que ajustan se achica la actividad económica, acabamos de tener una condecoración, un récord. Salimos primero como el peor país en cuanto al comportamiento de su industria en el 2024. En una información de un organismo de Naciones Unidas, que ayer salió publicado en los diarios, Argentina aparece como el país que tuvo la mayor retracción de su industria. El peor de todos, cola a cola de la tabla. 9,4 de caída de la industria en la República Argentina. Esos son puestos de trabajo, esos son ingresos fiscales. Y entonces vuelvo a mi punto de partida. El ajuste no tiene fin. Yo en los 90 acuñé una frase: el único límite que tiene el ajuste es la resistencia de los ajustados. Si los ajustados se la bancan, el ajuste no termina nunca. Carlos, antes de que te vayas, dame una mirada, enseguida Martín nos va a explicar qué pasó hoy y cómo está la escena en la ciudad de Buenos Aires. Es tu distrito, es el que vos representás en el Congreso de la Nación. ¿Qué estás viendo frente a las elecciones que se vienen? Bueno, ahora algo en mayo? dije antes cuando expliqué esto de la diversificación de ofertas, porque a mí me cuesta mucho entender cuál es la diferencia hoy entre el PRO y la Libertad Avanza. Porque yo cuando vemos las cosas concretas y objetivas, veo que siempre están de acuerdo. Es decir, más allá de peleas de nombres, más allá de porciones de poder, la disputa que hay entre ellos es para hacer lo mismo. Yo lo voy a hacer mejor que vos, sería en todo caso. Vótenme a mí que yo lo voy a hacer mejor que ellos, pero la propuesta no tiene diferencia. Me cuesta ver que todo eso no son más que matices de una misma propuesta que luego se unifica a la hora de la toma de decisiones. Pero sin embargo, Carlos, el impacto que sería, te digo dos impactos posibles. Una derrota fuerte del PRO en su distrito y un triunfo de Santoro, por ejemplo. No, pero Santoro va por otra cuerda. Sí, está bien, pero lo que quiero decir es, más allá de esa sumatoria de legisladores y legisladoras, por el eso impacto político de ese resultado... Lo que vos decís es una lectura que no se puede evitar ni se puede decir que no es correcta. Yo solamente agrego un matiz a decir... Esa diversidad de oferta opositora amigable hay que tomarla con pinza, porque, insisto, después es la que vota para que se apruebe el DNU, en el caso de lo nacional, es la que vota en las provincias para que se apliquen las políticas de ajuste en cada una de las provincias. Entonces nosotros tenemos que distinguir claramente qué es ser opositor cuando hay un proyecto, y ser opositor es tener otra visión de modelo de país o de modelo de provincia o de modelo de municipio, según la escala en la que se trate. Dicho eso, yo creo que nuestro espacio, todavía no definió las candidaturas, pero parece público y notorio que va a estar encabezado por Santoro, va a ser una muy buena elección en la ciudad. Va a ser una muy buena elección en la ciudad. Que eso tiene impacto en lo nacional, también es relativo. Desde luego la Ciudad de Buenos Aires tiene un impacto especial, pero después va a haber elecciones en Santa Fe, va a haber en Córdoba, y cada uno de esos resultados van a seguir planteando escenarios que no necesariamente van a... Estados de ánimo. Y que y historia. Es decir, la composición electoral de Córdoba es determinada y cuesta mucho modificarla. En todo caso, lo que habrá que medir cuando se conozca el resultado de Córdoba es cuánto cambió en relación a la elección anterior. Y eso nos va a ir permitiendo sacando conclusiones. De cualquier manera, creo que las elecciones nacionales tienen patrones distintos que las distritales. Es decir, cuando se haga la elección nacional y se elijan diputados y senadores nacionales, entran a jugar más
las propuestas globales y un poco menos los liderazgos locales. Eso es lo que me parece a mí en esos escenarios. Carlos, gracias por haber venido. Un gusto estar aquí, como siempre, acompañándolos. Gracias. Bueno, nos vamos a meter en la escena porteña porque hay definiciones. Vamos a escuchar algunas voces. Arranquemos por María Eugenia Vidal, que no se sabe efectivamente qué es lo que va a ocurrir. Por lo menos el anuncio es que no va a ser ella la cabeza de lista del PRO, es Silvia Los Penato, pero sin embargo anduvo de recorrida y evidentemente saliendo a caminar un poco políticamente la calle. Yo creo, Eduardo, que la Libertad Avanza confundió su enemigo en la ciudad. El enemigo de la Libertad Avanza en la ciudad y de los porteños no es el PRO, es el kirchnerismo. O sea, la piedra en el zapato del acuerdo fue Karina Milei. Bueno, ella es hoy la presidenta del partido y entiendo, dicho por el propio presidente, la que tiene la responsabilidad de la confección de listas y el armado en todo el país. El PRO quiere ir junto con la Libertad Avanza, propuso en muchas oportunidades que fuéramos juntos. De hecho, lo estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires. De vuelta, porque no queremos que la Argentina vuelva para atrás. Que en la ciudad ir divididos y no ir juntos le hace el juego al kirchnerismo. Yo creo que la división del voto, sin duda, le hace el juego al kirchnerismo. Santoro hoy no tiene más votos que los que tuvo en otras elecciones, de acuerdo a todas las encuestas. El problema es que todos aquellos que estábamos juntos antes no estamos juntos en esta elección, y eso no fue por falta de vocación de diálogo del PRO. Bien, dice Vidal casi exactamente lo que recién estábamos charlando con Carlos, digamos, ¿no? Sí, te agrego una cosa. Sí. Es un mal día para Vidal. ¿Por qué? Después, si querés, lo desarrollamos. Bueno. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no la Suprema Corte de la Provincia, la Corte Suprema de la Nación dijo que convalidó en realidad algo que venía desde otras instancias de la justicia, convalidó que hubo irregularidades y multó al PRO por aportantes truchos en la campaña provincial del 2017, provincial de la provincia de Buenos Aires. Claro. Gobernadora, jefa del PRO en ese momento, María Eugenia Vidal. Que después terminó siendo un delito, se pasó como delito electoral. Exacto, hay dos causas. Hay dos causas, justamente. Sí. Delito electoral la tiene el juez electoral, que es juez federal, Alejo Ramos Padilla, y además esto que multa, esto es de la Corte Suprema de hoy, de la Corte Suprema de la Nación. Es decir, buen dato, Martín. Mal día para María Eugenia Vidal. No sé si ella lo sabía desde antes, si tenía la información desde antes y por eso no es candidata y aparece Silvia Los Penato como candidata, no lo sé. Ahora, es un mal día para hacer, porque ella es la jefa de campaña del PRO en la capital federal, aparte de todo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ¿cuánto crees que pesa eso, efectivamente? Eso a ver, pesa. Si fuera de otro signo político, María Eugenia Vidal, olvídate, tapa de los diarios y probablemente tuviera que dejar ese rol protagonista en el armado. En su momento le pesó. Ella era gobernadora y tuvo que cesar a su amiga contadora y contadora general de la provincia, que era María Fernanda Inza. La tuvo que cesar, directamente. Fue un escándalo. No sé si se acuerdan, aparecieron aportantes truchos. ¿Qué es aportante trucho? Aparecemos nosotros tres que no éramos afiliados al PRO, pero además gente que ni siquiera participaba en la política y aparece como aportante, y gente que no participaba en la política y que no tenía un mango. O sea, usaron inclusive datos de planes sociales, exactamente, situación de calle y gente que recibía la UH, usaron datos y la pusieron como aportantes. A ver, ¿qué más para decir? Esto es un elemento, lo agrego a la ciudad porque son cosas que van enrareciendo el clima dentro de lo que plantea la propia María Eugenia Vidal. Ese es un elemento. El otro elemento, retomo lo de Carlos en un sentido, efectivamente es así, sobre todo creo en el plano nacional, lo que Carlos Heller decía recién, de que son diferentes ofertas dentro de una gama más o menos parecida. Ahora, en estas primeras elecciones, pues hay que recordar que las elecciones en la capital federal están desdobladas. Ahora se va a votar primero municipales y después se votarán nacionales. Es decir, lo que se está discutiendo ahora son candidaturas a legisladores y legisladoras. La elección es el 18 de mayo. Eso estamos diciendo, digo para tener en cuenta. Ahí sí hay una diferencia, porque la diferencia es, la propuesta ideológica general es más o menos parecida, pero el macrismo, el propio Macri, surge políticamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasa de Boca a muy poco tiempo como diputado nacional y muy rápidamente jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño. Esta es una base muy importante para el PRO y para el macrismo y para Macri
para Macri Mauricio y para Macri Jorge, no solo para Vos estás hablando de lo simbólico que resultaría una mala elección. Yo hablo de lo simbólico, de lo terrenal, de lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, de lo que tiene que ver con la relación con los grandes medios. Digo, todo eso tiene cabeza o filial, si es del exterior, en la ciudad de Buenos Aires sí es importante. Digo, todo eso importa mucho. Bueno, ese es un elemento. Entonces es los penatos, digamos. Los penatos cabeza de lista. Los penatos cabeza de lista con María Eugenia Vidal. Nadie dijo que hasta ahora no siguiera siendo jefa de campaña, o sea que sigue como jefa de campaña. Y la otra novedad es... Perdón, ahí aparecerían Hernán Lombardi. También, y, exacto. Laura Alonso, como candidatas a legisladora. Estamos hablando del PRO. Después hay que esperar el sábado. Que son hoy dos funcionarias, Laura Alonso y Lombardi, de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de funcionarios de Jorge Macri, macrismo en estado puro. Puede llegar a estar Waldo Wolf también, digamos, hay que ver, porque además habrá un reparto entre las listas legislativas de ahora y las listas de las legislativas nacionales que serán después. ¿Qué más, Martín? Otra novedad, Ramiro Marra. Resulta que Marra quiere ser candidato, ahí se diversifica la oferta de la derecha, ultraderecha. Marra, la libertad avanza hasta hace poco tiempo, uno de los radiados por Karina Milei y por Karina Milei, por Santiago Caputo, por el triángulo del llamado triángulo. Sí, era el jefe del bloque en la legislatura y lo rajaron. Y salió volando de la libertad avanza. Bueno, candidato. Bien. Y, como decía Carlos, Santoro hasta ahora confirmó que sería, y a uno no le caben dudas, aunque no esté oficializado, de que Santoro va a ser candidato. Y el otro que dijo que era candidato es Horacio Rodríguez Larreta, o sea, para diversificar más ya todavía. Y el dato y otro día es Adorni, ¿no? Manuel Adorni, el vocero presidencial, que hay que ver qué significa, qué lectura se hace de una jugada fuerte, porque Karina Milei no quería dejar ir al vocero en el armado que efectivamente en su propia conducción. Después veremos si toma licencia, si va a hacer las dos cosas. Claro, eso te iba a decir. Y hay una cosa que Karina Milei y el propio Javier Milei querían menos, que era que Karina Milei terminara siendo candidata. Bueno, le pidieron a Sturzenegger también, ¿no? Y parece que muy bien no le fue. Pero quiero decir, Adorni, con todo lo que significa para Karina Milei y cuánto hubo de conversarla, evidentemente es una decisión de la Libertad Avanza de tratar de darle un golpazo muy fuerte al PRO en la ciudad. En la ciudad. Sí, Hernán. Sí, dos cositas muy cortitas. La primera, la cuenta que se le asigna a Santiago Caputo tuiteó lo siguiente con la foto replicando lo de la Libertad Avanza del anuncio de Adorni. Dice lo siguiente: tiemblan los festivales de Jorge Macri. La Libertad Avanza. O sea, no tienen claro contra quién juegan. ¿no? En eso Vidal tiene razón. Es contra ellos, contra el PRO, lo dicen abiertamente. Bueno, es Bullrich diciendo que la motosierra en la ciudad estaba oxidada. Bueno, pero es llamativo porque la crítica está teledirigida, o el anuncio, si querés, de Adorni está teledirigido. Ven la oportunidad de quedarse con su representación, con su electorado. Y agrego una cuestión que uno la viene meditando desde hace rato. Cuando anunció Larreta a ser candidato, yo me pregunté, un ex jefe de gobierno de la ciudad, creo que fue 2 veces. 2 veces, sí. La verdad, ir a medirse en esta elección legislativa con no sé cuántos candidatos no tiene sentido. No tiene sentido desde la lógica política. ¿A quién le conviene? ¿Y qué respondes? A la Libertad Avanza. Claramente. Es más, yo no sé si recuerdan cómo nos enteramos que estaba haciendo un armado. De repente aparece una foto de él con López Murphy en un bar. Cuando todo el mundo sabe en la política que cuando te fotografían en un bar lo hiciste vos. ¿Y quién lo hace? Lo hacen unos libertarios que justo estaban en la mesa al lado. Sacan una foto así y se ven los otros 2 atrás. Y así nos enteramos que iba a ser candidato, estaba armando esa rosca, como se dice en la política. Bueno, es una especulación, pero para mí se nota mucho. Hay otra cosa a tener en cuenta, y coincido con Hernán, hay una cosa a tener en cuenta con las legislativas porteñas, después vienen las legislativas nacionales, que como estamos hablando de diferentes fuerzas de derecha y ultraderecha según los casos, funciona como una especie, y al no haber paso, funciona como una especie de primaria o de gran encuesta en todo caso. Claro. Va a funcionar como eso. Es decir, que muchos espacios tomarán decisiones en función del resultado de la, y conformarán listas o alianzas de acuerdo a esos resultados también. Bueno, enseguida charlamos con Juan Monteverde, de Ciudad Futura, Rosario, provincia de Santa Fe, es candidato convencional constituyente. Muy importante lo que se está jugando en esa provincia y vamos a hablar de todo
con una de las apariciones, diría yo, más interesantes de la política, si hablamos de, perdón la liviandad, pero de nuevas caras, de nuevos discursos, de maneras distintas y nuevas de interpelar a la sociedad en esa lastimadura que hay a veces entre la ciudadanía y la representación política. Y vamos a hablar con él no solamente de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se juega en la Convencional Constituyente de Santa Fe, cuál es el rol de gobernadores como Puyaro eventualmente, sino qué está viendo de varios sucesos que han ocurrido en estas semanas, que como decimos en QR, parece una semana que refleja toda nuestra historia. Políticas de ajuste, calle, represión, Fondo Monetario Internacional y Congreso con un divorcio a la hora de levantar la mano respecto de para qué habían sido puestos en ese lugar. Enseguida, Juan Monteverde, aquí en QR. Quiero compartir con ustedes lo que también mencionamos en el arranque y tiene que ver con el trabajo que ha hecho, está en nuestra portada, Argentina entre países que están en vías de autocratización. Es un trabajo que hizo una universidad sueca de Gotemburgo, muy especializada en este tema. Según analistas argentinos, es un índice formado de manera multidimensional, es decir, toman varios registros para tratar de entender cómo está funcionando una democracia en determinada cantidad de países. Bueno, Argentina retrocedió ostensiblemente entre el 23 y el 24. Miren, uno de los índices o una de las dimensiones tiene que ver con el índice de democracia electoral. Mide que las elecciones sean limpias, libres y justas, y me quedo en lo último, en la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir eso? Buscando el detalle. En este rubro, en esta dimensión, una caída del 15,5% sobre 2023. Quiere decir que en momentos electorales, la información que recibe la ciudadanía es una información fidedigna. Es una información en la que la ciudadanía puede confiar para elaborar su propio pensamiento. Piensen en fake news en la Argentina, piensen en la concentración de medios, en la oferta mediática que se reconfiguró por completo entre el 23 y el 24. Aquí hay otro índice de componente liberal, mide la protección de los derechos individuales, caída del 5% el 2024 en relación al 2023. Pasemos a la próxima dimensión. Índice de componente igualitario, mide la participación política, es decir, qué grado de participación política tiene la ciudadanía a la hora de las principales políticas que se deciden y también del ejercicio de cómo funcionan los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos podremos decir en este tiempo, ¿no? Por otra parte, si las candidaturas y eventualmente hasta los mensajes más fuertes se resuelven en las redes sociales y con personas que no han tenido ningún recorrido político. Y miren el último, y es el más fuerte, índice de democracia electoral. Esto ya lo habíamos mostrado. Este es el primero que mostramos. Es lo que les decíamos de la libertad de expresión. Bueno, y falta otro elemento también muy significativo que tiene que ver con la polarización, con los discursos políticos que polarizan. Es decir, con la violencia discursiva a la hora de presentar una oferta electoral o tratar de legitimar la propia agenda electoral de determinados espacios. Discursos violentos, discursos de odio, la polarización o, como decimos en QR, la emocionalidad violenta como una manera de acumular política. Eso también lo miden, por eso es tan interesante este trabajo que cayó más del 20%. Fíjense. Es decir, todo eso conforma un deterioro de más del 20% para pensar qué tan saludable está en una democracia como la de la Argentina. Por eso decimos Argentina entre países que están en vías de autocratización y no es casualidad que venga de la mano con políticas de ajuste. Porque evidentemente políticas de ajuste, por más que el gobierno diga que el ajuste más profundo hecho en el universo, en la historia de este planeta, con legitimidad social, no es cierto. Ayer nos decía, y lo veíamos en las voces, en las escenas del capítulo anterior, nos decía Facundo Nehamkins, nos decía, sí, es cierto, yo veo una caída en la imagen de Milei.
ve una caída en el gobierno, en la consideración, y seguramente hay elementos que tienen que ver con la criptoestafa, con el discurso de Davos, con ir al fondo por DNU, con la represión a jubilados, con un asesor presidencial metiéndose en una entrevista e interrumpiendo una entrevista. Por supuesto que todo eso está. Ahora, nos da la sensación, por el trabajo que estamos haciendo, dice Nejamkis, que en el fondo lo que está moviendo el amperímetro no es eso. Que lo que está moviendo el amperímetro es que a la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, o que el fin de mes se acerca al 15, que los presupuestos familiares de cargos fijos están hasta acá y que están ahorrando en alimentos, que la gente gasta menos en alimentos, consume menos alimentos para poder comer todos los días. Eso es lo que dice Nejam, que está en el fondo de la caída de la imagen de Milei, en la que todos los consultores parecen tener una opinión semejante. Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa, insisto, al regresar aquí en QR por Bravo TV, charlamos con Juan Monteverde, candidato convencional constituyente en la provincia de Santa Fe.
A las 12 de la noche. Ya está Juan Monteverde con nosotros, referente de Ciudad Futura, es concejal, es candidato a concejal en Rosario y candidato a concejal a convencional constituyente en la provincia de Santa Fe para la reforma de la Constitución. ¿Cómo andas, Juan? Bienvenido. ¿Cómo está, Pablo? Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Ahora nos vas a explicar qué es lo que se decide en Santa Fe, por qué una nueva Constitución. ¿Cómo estás viendo, te pregunto por lo nacional, cómo estás viendo, en qué momento dirías que está el gobierno de Javier Milei? A ver, yo creo que estamos en un momento que grafica muy bien esa idea de que los gobiernos pueden ser muy malos, pero que si no hay una alternativa pueden ser eternos. Digo, yo creo que hoy hay una mayoría social en Argentina, o sea, la mayoría numérica, que no está de acuerdo con lo que está pasando, o sea, que no está de acuerdo con el rumbo de la Argentina violenta a la que nos llevan, y como usted decía antes, que además está viviendo peor de lo que vivía antes. Si hubiese un partido que se llamara No estoy de acuerdo, ganaría todas las elecciones este año. Ahora ese partido no existe. Claro. La oposición, estamos fragmentados en muchas partes, intentando juntarlas, pero juntarlas con un criterio que no sea amontonarse y volver a repetir los errores del pasado, sino juntarse con una orientación e intentar, yo creo que ir a las raíces profundas de este malestar que vive la sociedad y que yo creo que esa sociedad que estaba rota y que por eso votó a Milei, hoy está más rota que antes. Pero Juan, a ver, cuando vos haces ese cálculo yo pienso en nombres. Digo, vos estás pensando en un escenario donde de repente el peronismo se junte con Lustó y con Pichetto. Yo creo que el problema no son los nombres. Mirá, Perón decía una frase, ahora que estamos en esta confluencia con el peronismo de Santa Fe, dice, hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. El gran problema de la política argentina y de nuestro campo, que durante los últimos 10 años estuvimos hablando todo el tiempo de nombres, casi nada de las cosas y mucho menos de las ideas. Entonces, es normal que el pueblo no dé la espalda, si no hablamos de sus cosas del día, de la vida cotidiana, de cómo las vamos a resolver, y menos de las ideas profundas. Yo recuerdo que en el 2015 el eslogan del Frente para la Victoria, creo que fue en esa elección, era el candidato es el proyecto, algo así decís vos. ¿Qué sé yo? Yo lo que digo es que la crisis es más profunda. A ver, mañana se va Milei por lo que sea y el problema va a seguir estando con nosotros. Porque el problema es que se han roto todos los lazos que nos unían. Digo, la crisis es tan profunda que hoy no hay ninguna persona, no hay un solo partido que pueda representar la heterogeneidad que somos. Por eso el debate sobre la reforma de la Constitución en Santa Fe para nosotros es un gran laboratorio donde ver no quién gana una elección, cómo sale, sino cómo reconstruimos esta democracia que está rota, cómo damos debate profundo sobre las instituciones que tenemos. Digo, todas las instituciones de la política están diseñadas en el siglo XIX para sociedades del siglo XXI. Es difícil que eso fluya y funcione. Digo, me parece que hay una serie de debates profundos que no están en el día a día de la política y la política se redujo a la declaración de un dirigente contra otro dirigente en el cierre de listas y nunca discutimos la profundidad. Es interesante porque la pregunta inicial fue cómo estás viendo a Milei y evidentemente estás mucho más preocupado que por el diagnóstico del momento del gobierno, por cómo interpelar más efectivamente a las sociedades de la política. Y porque la idea de ganar una elección solamente o de sacar a alguien ya lo vimos. Fue el 2019. O sea, en ese problema, el problema era Macri. El problema era construir un frente para ganar la Macri. Eso se hizo. Sin embargo, la crisis se profundizó y llegamos donde llegamos. Entonces, lo más difícil no es ganar elecciones. Lo más difícil es cómo recomponer ese lazo entre la política y la gente, cómo pensar nuevas formas de resolver los problemas estructurales que tenemos en Argentina, que siguen siendo los mismos de siempre. Digo, cómo resolvemos, cuando vos hablabas antes, no les cierran los números a las familias. Yo te lo vengo repitiendo mucho, que los que nos están viendo, a principio me empiezan a hacer los números y no te cierres y che, ay, me olvidé de las 50 lucas de esto y de las 100 lucas. Sí. No cierran. ¿Y por qué no cierran? Y si se te va la mitad del sueldo en un alquiler, ya tenés un gran problema. ¿Cuándo vamos a discutir cómo hacemos los argentinos para, con un sueldo en pesos, comprar una propiedad en dólares? Digo, una cuestión básica. Hoy solamente tenés la vida del mercado. Para otro montón de cosas hemos generado instituciones públicas, estatales, nada más y nada menos que con la vivienda, que es el lugar donde uno puede proyectar un proyecto de vida. Bueno, esos son los debates profundos. ¿Eso aparece en Santa Fe como el principal problema en la agenda cuando preguntás? Digo, ¿en la tuya o en la de la gente con la que hablas en campaña? Digo. A ver, más allá de cómo aparezcan los números en las encuestas, que es algo muy relativo y muy coyuntural, y además en el mano a mano son esos problemas de la vida cotidiana. Digamos, es el techo, es la comida. En un país que produce alimentos es
es una estafa el supermercado. ¿Y te aparece en Rosario tanto como en otras ciudades? Sí, los problemas más allá de las diferencias territoriales son básicamente los mismos. Obviamente, después en las grandes ciudades aparecen otros problemas como la inseguridad, el transporte. Pero hay una insatisfacción democrática que es inherente a cualquier territorio. ¿Cuál es la insatisfacción democrática? Es que si vos le preguntás a la gente si está conforme con lo que pone y con lo que se lleva, el 95% te va a decir que estar en contra. Entonces yo creo que lo que hay que rediscutir es cómo dividimos o cómo distribuimos las cargas y los beneficios de la vida en sociedad. ¿Y vos ves ahí, Juan, alguna novedad? Bueno, se conformó un acuerdo muy importante en Santa Fe con el sector del peronismo. Sí. ¿Estás viendo novedad en términos de cómo se va discutiendo en estas cosas que nos estás planteando? Yo creo que hay una búsqueda en distintos lugares. Hay una búsqueda en Santa Fe. Ustedes hablaban antes del cierre de lista acá y cómo está todo fragmentado, sí, producto de la eliminación de una gran herramienta que para mí son las PASO, que la política... ¿Bancás las PASO? Absolutamente, porque es una forma de darle poder a la gente. Que la gente ordene los liderazgos y que no sean las cúpulas partidarias. Pero le mete cada lío a los partidos. Depende en qué territorio. En Santa Fe una gran solución. Claro, tenemos una no, cultura... Claro. No, pero porque es como la política procesa las herramientas. La nación la creó el kirchnerismo en su momento y nunca se animó a usarla. Y es una herramienta democratizadora. En Santa Fe tenemos una gran cultura y la usan todos los partidos y nos ordenan. Lo que estamos haciendo hoy en Santa Fe, esta confluencia entre Ciudad Futura, el peronismo, todos los sectores del peronismo, sí, los movimientos sociales, los sindicatos, es posible porque en Rosario en el 23 hicimos una primaria y fue democrática, limpia, y estuvimos a 7.000 votos de ganar. Sí, la usó. Julián Domínguez contra Aníbal Fernández. ¿Cómo bueno, no? Una vez y salió bastante mal. Y salió muy mal. Bueno, pero que una vez no se haya podido usar, digo... Fue carnicería. No, y después en los niveles subnacionales, sí, yo de hecho fui candidato, fui siempre interno. Te digo, nacional, lo que es la política nacional, Buenos Aires y la nación. Digo, es una herramienta que no se utilizó. Digo, tuvimos distintos candidatos a presidente donde fueron designados desde arriba. Lo que quiero decir es, en esto de cómo me preguntabas novedades, creo que hay una búsqueda. Creo que también en términos generacionales hay un gran desafío de cómo vamos generando experiencias nuevas, y creo que también hay una necesidad de la sociedad por encontrar esas nuevas experiencias. Por eso en Santa Fe, esto que estamos haciendo, que creo que es audaz de parte del peronismo más tradicional, que es que yo esté encabezando la lista, también tiene un grado de audacia de nuestra parte. Creo que también es momento de arriesgar y no estar como pensando en la propia, sino decir, che, acá si no nos juntamos, no tenemos... ¿No le trajo ruido interno al espacio tuyo? No, porque nosotros desde el día 1, mira, cuando yo empecé a militar a los 20 años, que primero empezamos con un movimiento social, siempre sabíamos que lo que hay que construir una alternativa política y que uno hace un aporte y que ese aporte tiene un nombre que se construye. Y después eso se va fusionando con otras corrientes y nos vamos acoplando en ese camino. No te traicione tu esencia, digamos, ¿no? En tanto el horizonte sea claro. ¿Va a haber interbloque después? ¿Ustedes proyectan interbloque en la constituyente? Yo creo que una etapa va a ser cuántos constituyentes consigamos nosotros y después la correlación de fuerza que se pueda armar adentro, porque básicamente esto, el gobernador lo único que quiere es su reelección, para eso hace todo esto. Retrocedamos unos pasos. ¿Qué es lo que se está discutiendo realmente en la reforma constitucional? Es una reforma como fue la del 94 para la reelección de Menem. Bueno, esto es para la reelección de Puyaro. Las fuerzas que creemos que acá hay una oportunidad para rediscutir la democracia es que estamos intentando armar una coalición lo más amplia posible e intentando abrir este debate en la sociedad. Digo que eso es lo que me parece... Para que se discutan otras cosas además de la reelección. Exactamente. Y creo que a la vez que vamos dando ese debate nos vamos encontrando con una sociedad que se indigna todos los días cuando prende el televisor con las cosas que dice o que hace el presidente, y después se indigna más cuando ve que no hay reacción. Y no es que no hay reacción porque nadie está haciendo nada, es que los esfuerzos se vienen haciendo por separado. Bueno, digamos que este debate pueda canalizar esa bronca, esa angustia y esa frustración y convertirla en esperanza es el gran desafío, y la verdad que nos viene pasando. Desde el pueblo más chico que visitamos hasta las grandes ciudades hay una angustia social, pero con ganas de revertirla y convertirla en otra cosa. Te escuché, Juan, muy enojado con la traición a la representación de las urnas después, por ejemplo, en el Congreso o a la hora de levantar las manos y demás.
estás pidiendo además que se pague un costo político cuando no se es fiel a esa representación. Quiero compartir con vos, hoy estuvo el gobernador de Santa Fe, Puyaro, con el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, y también con el gobernador de Córdoba, con Yarlora, conforman la región centro, digamos. Estaban haciendo el cambio de mando. Entregaba a Puyaro y ahora creo que va a ser Córdoba, si no me equivoco, la que va a gobernar o conducir esas discusiones. Pero escuchen con atención lo que decía Puyaro respecto del gobierno nacional. Es que podamos construir políticas públicas que puedan mirar una perspectiva y darnos una perspectiva de futuro. Nosotros somos, y discúlpenme, el resto de las provincias de la República Argentina, todo lo que está bien en nuestro país. Porque nosotros aquí no venimos a pedirle nada a nadie. Nosotros solo venimos a exigir que nos saquen el pie de la cabeza para que el campo, para que la industria, para que los puertos puedan producir con todo el conocimiento de las universidades públicas y privadas para poder proyectar y generar más valor agregado. En definitiva, lo que queremos hacer es generar trabajo y generar crecimiento económico. Nosotros somos... ¿Cómo entendés estas declaraciones que son en función de lo que pasa en una provincia como Santa Fe y las políticas nacionales, muy castigada en términos productivos, en términos agropecuarios, etcétera, y después, sin embargo, ofrecen todo lo que tienen para poder llevar adelante el plan, las políticas nacionales? ¿Qué es lo que está pasando y cómo se para Puyaro en eso? A ver, se para como la mayoría del sistema político argentino que se sube a los climas de época. Digo, hoy vos tenés todas las políticas nacionales centrales que perjudican el entramado productivo de la provincia de Santa Fe. El otro día estuve en Las Parejas, una ciudad que tiene todo el componente metalmecánico de la maquinaria del campo. Tiene una pyme cada 80 habitantes. Una pyme cada 80 habitantes. Una de las políticas que puede implementar Milei es la importación de maquinaria usada del exterior. Eso rompe todo ese entramado. Digo, claramente las políticas que lleva adelante Milei perjudican esa Santa Fe productiva que dice Puyaro. Ahora, lo que tenemos son dirigentes políticos totalmente especuladores que toman decisión en base a encuestas y que dice, bueno, el clima de época va para allá, entonces me voy subiendo a eso. Yo siempre digo, el único autoritario en Argentina no es Milei. Los gobernadores y los intendentes, a falta de ideas propias, se van subiendo a ese clima de época, y eso es lo peligroso cuando se va sobregirando la violencia, la estigmatización, esto de hacer política haciéndole daño a otro, diciendo nuestra provincia es la mejor porque las otras son... Digo, esa lógica es la que hoy garpa en política. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario. No, te agrego un dato que te puede servir a vos en Santa Fe. Ayer salieron los datos de maquinaria agrícola. Y confirma esto que dice Juan. Mira, producción de maquinaria agrícola. Claro, que vos tenés un triángulo entre Las Parejas, corregime, no me acuerdo las otras dos localidades, pero que se produce mayoritariamente, es un enclave vinculado a bienes de capital, básicamente del agro, muy importante. Las importaciones de fumigadoras pasaron de 1 millón a 6 millones en dólares. Las sembradoras de 160.000 a 628.000 y las cosechadoras de 4 millones a 32 millones. Un incremento del 600% de importación. Así que se deja de producir, la industria. Es empleo que se destruye. Sí, las agropartes. Digo, porque están las grandes empresas que fabrican los tractores y demás, y después las partes que fabrican pequeños talleres, pequeñas pymes. Bueno, ahora se compra por Mercado Libre la agroparte y ya está. Se destruye todos los talleres familiares. Ahora, hay un gran problema que la política se va... La agenda política de discusión se va achicando cada vez más y todo mira lo mismo. Esto que vos charlabas antes, bro, ¿cuáles son las cosas que hacen mella o qué cosas discutimos en los programas de televisión, en la política? Y es una agenda de la minoría. Digo, el otro día salía el dato de cuántos argentinos viajaron al exterior. Con esto del dólar barato, se va todo el mundo. 2 millones de argentinos. 2 millones. Somos 45. Sin embargo, la agenda de la política, de los medios, es esa agenda chiquita. Entonces, si nosotros miramos sola esa parte, vamos a construir una realidad, vamos a construir un discurso, vamos a discutir una política. Ahora, si ampliamos la mirada,
a los 40 y pico millones restantes, la realidad es totalmente diferente. Entonces necesitamos proyectos políticos que sean valientes, que digan lo que piensan y sus ideas más allá de si están de moda o no están de moda, o cómo da una encuesta o cómo da un focus group, y que fundamentalmente nos animemos a hacer cosas distintas. Yo creo que hay una gran crisis de imaginación política en la política y por eso llegamos ¿Qué acá. sería hacer algo distinto, por ejemplo? Hacer algo distinto es cómo creamos nuevas formas, nuevos dispositivos, nuevos institutos, nuevos instrumentos para resolver los viejos problemas de siempre. Donde ahí creo que hay que tomar lo mejor de la tradición política con lo mejor de la innovación. Yo contaba el otro día con esto que la constituyente de Santa Fe es un proceso que Puyaro lo viene cerrando, no lo publicita, no genera debate público, y la fuerza, como nosotros decimos, hay que abrirlo. Entonces estamos haciendo la constituyente de la gente en distintas ciudades de la provincia. ¿Y funciona? Mesas redondas, el otro día en Rosario había 1.500 personas en un estadio de básquet, en mesas redondas donde un diputado nacional, junto con una compañera de un comedor de barrio, con un presidente de una cooperativa agropecuaria, discutiendo las ideas para la convención, que nosotros vamos a llevar. Y yo decía que nos inspiramos para armar esas mesas en una experiencia que hizo Perón en el segundo plan quinquenal, que es muy poco conocida, pero es muy interesante, que llamó a los ciudadanos a que le manden cartas de cuáles eran las ideas para la etapa del futuro, cómo se iba a construir ese plan quinquenal, que le manden propuestas. Entonces, por ejemplo, desde Rosario, le mandaba el sindicato de Luz y Fuerza una propuesta para estatizar la empresa de energía, que los obreros tengan participación. Desde eso hasta los vecinos de una vecinal Antártida Argentina decía, che, en nuestro barrio la gente de clase media se está haciendo unos chalets enormes. Nosotros somos laburantes y no podemos tener nuestra casa. Y le mandaban los planos de un plan de vivienda. Y todas esas cartas no eran que se mandaban y nunca se respondían. Se abría un expediente, se estudiaba técnicamente y se le respondía por sí o por no. Y nutría el desarrollo de la política pública. Era el Estado puesto a escuchar a la sociedad y dándole una respuesta. Estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿Y vos crees que eso se puede hacer hoy? Imaginémonos, con la tecnología que hoy existe, con la forma de participación virtual, que son las que generan los algoritmos. Digo, si nosotros no nos animamos a reimaginar la democracia, la van a hacer otros. Hoy Elon Musk está pensando en la democracia. Hay algo parecido en términos políticos partidarios, que es lo que hizo el Frente Amplio después de perder las elecciones anteriores. En Uruguay, que lo que hizo fue, hagamos escucha, pero no escucha abstracta. Los militantes tenían, primera etapa, obligación de escuchar sin hablar. Y tenían que registrarlo y se procesó eso. Y la segunda era discutir, pero la primera era escuchar sin hablar. Bueno, así hicimos la campaña del 23 en Rosario, y eso genera un impacto enorme en la gente. Escuchar la política y la campaña son actos que se escuchan al dirigente, y nada más. Y por ejemplo, otra de las propuestas que nosotros estamos llevando a la convención, que esto lo digo también para que Argentina mire ese proceso que tiene que ser un laboratorio de imaginación política. Instaurar dos medidas concretas: la de referéndum revocatorio, que es cuando alguien incumple lo que promete, poder retirarle ese cargo. Ustedes recién mostraban las declaraciones de Milei sobre tomar deuda. Sí. Digamos, que era inmoral porque era un impuesto a las generaciones futuras. Digo, ahí hay una estafa electoral clara. Digo, desde el referéndum revocatorio hasta la consulta popular. Digo que, por ejemplo, Uruguay es un mecanismo que lo tiene muy aceitado. Permanente. Cuando hay una decisión que va a tener un impacto más allá de los 4 años de gobierno de un presidente, que es para lo que son electos, por ejemplo, tomar una deuda de 40.000 millones, de 20.000 millones, ¿no es conveniente consultarle al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo todavía lo discutía, lo tiraba en un programa, y los periodistas del palo, buena onda, me decían, bueno, pero ojo, porque si le preguntamos a la gente si está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, van a decir que sí. Y yo decía, bueno, pero entonces somos democráticos cuando el pueblo piensa como nosotros, pero no somos democráticos cuando piensa diferente. Y yo creo que... Bueno, a Uruguay le pasó. Uruguay fue a varias consultas populares de caducidad. Claro, tal cual. Pero digo, si les preguntáramos si está de acuerdo con tomar una nueva deuda con el FMI, yo decía, estoy seguro que saldría no. Al día siguiente salieron las encuestas que el 65% de la gente está en contra. Imaginémonos si Macri primero, si Alberto Fernández después para la reestructuración, o ahora Milei, se animaran a consultar al pueblo. Digo, me parece que hace demasiado tiempo que nadie nos consulta nada y que no nos da una respuesta. Y yo creo que eso va debilitando, no a un partido, no a un gobierno, va debilitando la democracia. Y si no nos animamos a hacer esos cambios y esas transformaciones o esas innovaciones, yo creo que, insisto, otros van a pensar una democracia mucho menos democrática. ¿Cuándo son, recordarnos las elecciones? El 13 de abril, ya en 15 días. Juan, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Juan Monteverde, aquí en QR.
Seguimos adelante con nuestra agenda. Recién hablábamos de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos recién sobre la provincia de Santa Fe. Vamos a la provincia de Buenos Aires, territorio áspero para leer en estos momentos, sobre todo en las diferencias entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, en algo que es muy sensible, que tiene que ver con si habrá desdoblamiento o no de las elecciones, las provinciales y las nacionales. Últimas novedades, Martín. Las últimas novedades son la discusión, justamente porque todavía no hay decisión de desdoblamiento. Lo que hubo ayer es un pedido de una parte del bloque de senadores, la parte del bloque encabezado por Teresa García, más afín a Cristina Fernández de Kirchner, un pedido de que se convoquen a elecciones concurrentes, es decir, simultáneas las nacionales y las legislativas provinciales. Respuesta del kicilofismo, porque Kicillof no habló de esto, respuesta del kicilofismo, esto es atribución, cita Constitución, esto es atribución del gobernador. Convocar las elecciones es atribución del gobernador. Respuesta, a su vez, vamos a poner un nombre, Facundo Tinianelli, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, es una explicación de por qué sí era legal, porque, ¿qué dice Tinianelli? Es atribución del gobernador, pero estamos hablando de la fecha y no de las atribuciones del gobernador. Bueno, hay una discusión legal ahí. Obviamente, en el fondo de eso hay una discusión política. Lo que yo no termino de entender todavía es una cosa. Digo, no termino de entender y no tengo información suficiente. Venía habiendo discusiones a nivel muy alto. Cuando digo a nivel muy alto es Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. No se pusieron de acuerdo, pero no rompieron puentes. Esto es lo último que yo sabía, por lo menos es la información existente y la información de la que yo dispongo. No rompieron puentes. Es decir que hay una posibilidad de desdoblamiento por un lado y una posibilidad de acuerdo por otro. Y yo hoy no me animo a pronosticar cuál de las dos cosas será. En el medio, entonces, el proyecto Teresa García. Es para negociar de manera más fuerte, es para dinamitar, teniendo en cuenta que además Teresa García es muy afín, ella personalmente, Teresa, a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, todavía no tengo respuesta para eso. Yo no descarto que las negociaciones sigan, no lo descarto para nada hasta ahora. Bien. Las negociaciones pueden llegar a seguir, tampoco descarto finalmente un llamado al desdoblamiento, pero en cualquiera de los casos, digo, así como Hernán hablaba antes de la modelización, digo, de las infinitas variables, acá hay infinitas variables, digo, y está clarísimo que detrás de los argumentos hay lo pongo yo en crudo, digo, hay dos elementos, digo. Hay una parte que es una discusión organizativa, que es lo que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es al haber boletas distintas y al ser simultáneas, es imposible hacer una elección porque cualquier elección va a durar en alguna mesa alrededor de 30 horas. Y toman el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ya le escuchaba a Teresa García decir, no, esto en realidad es más sencillo de realizar, ese no sería... Por eso digo, hay una discusión. Yo estoy planteando... No digo organizativa lo que yo opino, formal, digamos. Digo lo que yo opino, eso, digamos, hay un reparo organizativo. Y hay otro que es político, ¿cuál es la referencia principal del peronismo en la provincia de Buenos Aires y especialmente en el Gran Buenos Aires, que es lo que hay de fondo? Bien. A ver, las miradas respecto de lo que ayer ocurrió son bien antagónicas, pero bien claras en algún punto en función de lo que decía Martín. Desde el sector representado en Cristina Fernández de Kirchner dicen que en las conversaciones que se dieron durante este fin de semana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no puso arriba de la mesa desdoblamiento sí, desdoblamiento no, y que lo que están queriendo hacer es forzar, con ese envío de proyecto para concurrente, forzar la discusión, que la discusión se vuelva pública y que el gobernador manifieste si tiene intención o no de desdoblar o si quiere hacerlas concurrentes. Y desde la mirada del gobernador de la provincia de Buenos Aires dicen, bueno, veníamos conversando, no estaban los puentes rotos, tampoco había ya acuerdos, pero esto de alguna manera rompe lo que se intentaba, la lo que se palabra estaba intentando que usan construyendo. en la gobernación es
intempestivo, así define el proyecto Teresa García. Usan textualmente esa palabra. Esta es la situación que hay con miradas, insisto, bien distintas de las intencionalidades de lo que ayer ocurrió. Veremos qué ocurre en el corto tiempo. Lo charlamos fuera del aire hace un rato en QR. En la Ciudad de Buenos Aires, la dispersión del centro hacia la derecha es muy importante, hay una oportunidad muy clara para esa hora Buenos Aires, que lleva como candidato a Santoro. En la provincia de Buenos Aires, tanto la Libertad Avanza como el PRO están haciendo esfuerzos desmedidos porque saben que si no pierden la elección en la provincia de Buenos Aires. Es más, hay encuestas que dicen que aún juntos la Libertad Avanza y el PRO también pierden frente a la unidad del peronismo en todos sus sectores. Esto es lo que está en juego, evidentemente, y van a ser señales muy claras respecto de lo que venga. Sí, el PRO y la Libertad Avanza están, ¿cómo es que dijo Cristian Ritondo, que es el presidente del PRO de la provincia? Integración, cuando decía fusión no, integración. Era la palabra entre las dos. Fusión no, decía Ritondo, integración. No vamos a ir a la tanda. Al regresar, atención con el informe de Hernán Lecher respecto de la importación. Algo estuvimos hablando, pero cuando vean qué se está importando en este momento en la Argentina en función de del trabajo que va a presentar Hernán, van a ver que igual, aún sabiendo, se van a sorprender. Ya venimos.
de apertura comerciales, pero presten la atención a las declaraciones del rector de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Estamos hablando de Miguel Schiavone. ¿No lo escucharon como Martín Granowski? Se van a sorprender en vivo, miren. Finalmente, la inserción laboral de la mujer parecería un éxito y en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche. Esto es más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. ¿Qué hay detrás de todo esto? La venta de los botines que usaba la número 9, la venta de la vincha que usaba la número 11. Detrás de todo esto hay un gran comercio. Ahora, estos son factores generales, pero también hay factores morales, que por eso lo puse casi como una lágrima. Hay un hipertecnicismo y la sociedad hipertecnicista necesita hiperconsumo. La gente necesita consumir permanentemente. O sea, se le obliga a consumir permanentemente. Y para consumir permanentemente yo no puedo tener un hijo. Porque si tengo un hijo no voy a tener plata para ir al gimnasio. Y si tengo un hijo no voy a tener el tiempo para juntarme con los amigos. Porque voy a destinarle tiempo a otra persona. Y esto ha impregnado a la sociedad hoy por hoy. O sea, las mujeres deberían estar en su casa, primero cuidando a los hijos y a las hijas, y por otra parte todo esto de la mujer y la inserción laboral, vieron, es como incorporar a las mujeres en la práctica deportiva, en realidad no tiene mucho sentido, es todo marketing. Fútbol fuerte. Menos todavía por los botines. Sí. Porque antes hubiera dicho baloncesto en otra época, claro. ¿Es cierto? Ahora fútbol. Bueno, fútbol por los botines. Yo creo que hay mucha gente que en el clima de época se anima a decir cosas que tenían muy reprimidas, saludablemente. El otro día leí no porque lo sea el rector de la UBA, un cartel, no sé si te estoy matando, Juli, perdón. Un cartel en la marcha del 24, una joven que tiene un cartel que decía que ser facho vuelva a dar vergüenza. O algo por el estilo. Me pareció muy elocuente, leyó muy bien el momento. Porque, insisto, muchas cosas que un sector de la sociedad minoritaria, y algunos con representación y con funciones importantes, tenían quizá saludablemente reprimidas, porque sabían que eventualmente hay una sociedad que no tolera eso. Sin embargo, ahora da la sensación de que tienen rienda suelta, ¿no? Ahora hay una cosa, yo no quiero decir cosas que no sé porque no lo investigué. El rector es médico, es el primer laico rector de la UCA. Sí. Ahora, si yo veo este discurso y este es su discurso general, que además es muy representativo porque dijo demasiadas cosas en poco tiempo, es un retroceso respecto de quien está ahora al frente de lo que fue la Inquisición, que es Tucho Fernández, Víctor Fernández, que fue rector de la UCA, arzobispo de La Plata, claro. Excelentes relaciones con el peronismo, con Unión por la Patria, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, y el Papa lo llevó a Roma como principal consejero. Claro. Está reemplazado por este señor. Bueno, cosas que ocurren. Miren el cartel del 24, de la marcha del 24 que les decía. Ahí está. Que ser facho vuelva a dar vergüenza. Me parece que interpretó muy bien cosas que nos están ocurriendo, ¿no? en este tiempo. Los botines, si era para incluir a las mujeres en el deporte, porque si era para los hombres parece que no era un problema. No era un problema, así es. Me llama un poco la atención. Ahí sí cumplió la función. Claro, ahí está bien que los muchachos... Claro, exactamente. Bueno, nos metemos en el informe de Hernán Leche respecto del boom de importaciones. Tenemos portada. Ahí está. Chan. ¿Qué me importa? De los creadores de Temap, todo marcha de acuerdo al plan, Javier Milei en ¿Qué me importa? Una comedia como las de afuera para estallar como una pyme. Extraordinario, Mache querido. Lo de estallar como una pyme es un poco fuerte. Pero muy bueno. Está muy bien. Es interesante lo de todo marcha de acuerdo al plan. Yo no sé, porque los tuiteros libertarios suelen poner TMAP. Alguno quizás no sabe. Es todo marcha acorde al plan. Sí. Bien, todo nos está saliendo fantástico. Bueno, probablemente el impacto que tenga, no sé, en las cosechadoras que decíamos hace un ratito y el impacto que vamos a ver ahora de la apertura importadora, yo creo que es acorde al plan de Milei. Es parte del plan. ¿Qué me importa? Ponemos allí. Sí, la verdad que a Milei no le importa. Lo usa Hernán, el TMAP, todo marcha acorde al plan. Lo usa Toto Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, en sus WhatsApps. Lo usa en realidad porque lo copia sobre todo a Santi Caputo y al Gordo Dan, claro. Que son como los hacedores, claro. Diría. No sé quién de los dos lo inventó, pero alguno de los dos lo debe haber inventado. Bueno, arranquemos. Lo cierto es que en realidad salió una nota en el Financial Times
en estos días que dice eso. Fíjate, los argentinos compran productos extranjeros mientras Javier Milei fortalece el peso. Viste que acá podríamos usar otra de las metáforas, fenómeno barrial. Claro. Bueno, empiezan a aparecer noticias. Mostramos la de Bloomberg sobre la inflación. Ahora mostramos el impacto de la apreciación cambiaria sobre el sector industrial. Si querés, particularmente sobre el sector de alimentos. Porque empiezan a verle los hilos o las contradicciones. Lo de Bloomberg tenía que ver con que se medía mal la inflación, con que la inflación no era representativa en realidad. Algo que veníamos sosteniendo, bueno, lo vio Bloomberg. Sí. Bueno, algunos datos te traje. Algunos datos y algunos ejemplos que probablemente te sorprendan. Pero vamos primero a los datos. Mira. Bienes de consumo. ¿Qué son importaciones de bienes de consumo? Son lo que agarrás en la góndola. Yo siempre lo cuento. Es lo que vas... Es decir, no es para producir algo más. No es un insumo. Es un bien final. No hay que hacerle nada. Lo pones en la góndola, se vende. Es decir, reemplaza un proceso que podría hacerse acá en algunos casos, tal vez en otros no. Bueno, ahora el incremento respecto del año 2024 es 60% de importaciones de bienes de consumo. Es un montón. Y 36 si querés con el año 23, porque algunos puede decir, bueno, el 24, la evaluación, no sé qué. Bueno, igual, el 40% es un montonazo. Es decir, están viniendo un montón de cosas de afuera. ¿Y qué cosas? A ver si vamos a... Bueno, acá te traje algunos de los sectores. Se ve medio chiquito, pero los menciono yo. Pleno, está. Sí, ahí está. Ahí está, a ver, pero... ¿Qué sectores se ven afectados? Esto es importante porque ¿qué pymes están afectadas? Bueno, equipos eléctricos, en primer lugar, aumentó 320% interanual. Agricultura, ganadería y pesca. Ahora me voy a detener un poquitito en eso porque son todas las producciones que, pues sí, pero para nosotros no somos expertos en agricultura. Claro. Raro. Bueno, 160% de incremento y después tenés cosas quizás más imaginables. 130% de incremento en productos textiles, en prendas de vestir 60%, en calzado tenés otro tanto, muebles casi 100%. Todo es un montón. Otros equipos de transporte arriba de 100%, productos alimenticios casi 40%, sino un montón de cosas terminadas, muchas de ellas que vos decís, pero pará, se supone que nosotros en productos alimenticios medio que somos expertos. ¿Cuál es el sentido de traerlo afuera? Bueno, tipo de cambio, apreciación cambiaria. Porque no es un problema de competitividad en esos sectores. Y te traje algunos ejemplos. Es decir, no, es mentira, Hernán. Yo sé que no me vas a creer, pero te lo traje con datos porque no hablo en el aire. Me impactan los números en la proporción. Dale, arranquemos. Mira, escucha. Cítricos, pomelo, limones, limas casi hacemos poquito, naranjas, te diría, y mandarinas. ¿Cómo puede ser? ¿Hacemos en la Argentina eso? Sí. ¿Cuánto se incrementaron las importaciones del 25 respecto al año pasado? 1058%. Ese número, por favor. No tiene ningún sentido. Fruta de semilla y de carozo. ¿Qué tenés? Manzanas, cerezas, peras, ciruelas, durazno, damasco. 7.850%. Eso claro, quizás era muy bajita, pero... También tenemos eso. Sí, electrodomésticos, 330%, 323%. Calzado, te decía antes, 80%. Pastas y fideo, 150%. Lácteos, 160%. Elaboración y conservación de carnes, 500%. Tremendo. Bueno, y como si esto fuera poco, te traje algunos ejemplos. Empezó a ver en góndola, no sé si lo vieron, empezó a ver en góndola asado de Brasil. Bueno, te traje, vos lo pedís, lo tenés. No, te bondiola ¿De dónde también te traje los fideos? De Albania, ¿me estás jodiendo? ¿Querías fideos? Fideos de Albania. Fideos albaneses. ¿Está bien? ¿Te gusta de cualquier lado? En algún lugar, alguna fábrica de pasta seca de Albania tomó gente, digamos, ¿no? Claro. Y acá alguna despidió. Bueno, exactamente. Leche de Uruguay, eso quizás es la famosa Conaprole. Sí. También la encontrás en la góndola. Pan de Brasil. Y tomates enlatados, limones y naranjas de China y Egipto. ¿Qué tal? Fuerte. Yo recuerdo cuando era chiquito iba a un supermercado, no voy a decir a cuál, pero que se caracterizaba por traer muchas cosas de afuera. Y tenías de todo, pero eran este tipo de cosas. Es decir, esto lo traemos de afuera. Y traías de lugares... no sé, traerlo donde quieras, hay un sector que se gasta fortuna en comprarse. Claro, tipo de delicatessen, decís vos, claro. otro tipo de cosas, pero no naranja, claro. No. En la década de los 90 pasaba esto. Vos veías productos bastantes habituales, porque después ese supermercado siguió teniendo importados. Tradicionalmente lo tenía, pero de estos productos vos decís, bueno, el caviar de no sé qué, en general nosotros no tenemos, entonces si viene el esturión de... ¿El que pasa música? El que pasa música, ¿no? Creo que sí. Pero encontrabas en la década de los 90 y lo volvés a encontrar hoy, fideos. Y no es casualidad. De Albania en este caso. Y no es casualidad. No es casualidad, ¿Y los precios, Hernán? Bueno, evidentemente
los precios no terminan siendo mucho más competitivos. Claro, por eso digo. Porque en realidad, mientras sean un poquitito más baratos, puesto acá, se acabó la discusión. Sí. Y en realidad te diría, el importador hasta está disociado del precio de origen. Es decir, quizás lo trae bastante más barato, pero el importador lo remarca hasta un poquitito menos que el que vende acá y se acabó la discusión. Si total lo ponen un poquitito más barato y todo lo demás es margen. Por lo cual, no es que la apertura te baja el precio. Es dañino para la industria argentina y no abarata precios. Es verso que abarata precios. No, con el tipo de cambio que vos tenés, claro. Hay un dato del INDEC que da cuenta de los precios mayoristas, los separan en nacionales e importados. En los últimos meses, creo que la última vez no, pero en los anteriores daba más bajo el importado porque básicamente el crawling te estaba tirando para abajo, mientras que los productos locales, cuando yo necesitaba comprar un insumo, en general seguía el precio de la inflación, digamos, la evolución de precios de inflación. Sí. Con lo cual, claro, estaba sancionando, por decirlo de algún modo, de la producción nacional. Bueno, es esto exacerbado. A ver, te agrego un dato, un elemento contradictorio, porque también es cierto que hay una enorme cantidad de empresas que por concentración o por dominio de mercado o lo que fuera, tenían precios que estaban muy por arriba de una utilidad razonable. Sí. Y cuando le abrís la importación, evidentemente tienen que ponerse a competir con otra cosa. Lo que pasa es que como modelo económico general no puede funcionar así. No, pero ahí además, para resolver un problema, masacro todo. Claro. Esa es la cuestión. Porque efectivamente, el pan es un caso paradigmático. Acá hay 2 empresas que manejan el 80% y tenían sobreprecios. ¿Cómo lo resolves? Le traigo el pan de afuera, pasa lo que decíamos recién. No pasa nada. Estas, de hecho, ni siquiera reducen los precios por decisión de política de las empresas, con lo cual ni siquiera pasa nada. Y, fin, es más, ¿qué pasa en muchos casos? Y la principal empresa de pan lactal hace eso en la Argentina, lo trae de otro país, lo importa la propia empresa industrial, deja de producir acá, suspende la línea de producción y lo trae de afuera. Uh-huh. Lo trae de su propia producción en México o en Brasil. Claro. Bueno, boom de importaciones no es casualidad, es parte del plan y lo viste con este informe de Hernán Lecher. Yo insisto, tomate de China y Egipto, fin, diría Dorni, digamos, ¿no? Ya está, la Fiscalía descansa respecto a esta situación. Martín, hablemos de lo que está pasando en Brasil, ya estamos cerrando QR, pero muy importante. Creo que decíamos ayer... hay algunos dirigentes en la región que nunca han creído en el lawfare y que creían que el lawfare era una excusa donde se escudaban algunos dirigentes acusados de corrupción, hasta que les toca a ellos. Y ahí sí empiezan a denunciar conspiración de los poderes judiciales. Sí, además en el caso de Brasil, Bolsonaro denuncia que la conspiración está encabezada por el Superior Tribunal Federal, que por unanimidad dijo que Bolsonaro es judiciable y puede llegar a ser condenado e ir a la cárcel. Digo, estamos hablando esa de es la definición, que es judiciable, que hay elementos como para... Puede ser, digo, hay elementos como para que vaya a la cárcel. Sí. Directamente estamos hablando... ¿De qué está acusado? De Bolsonaro, digamos, está acusado de soborno, conspiración, está acusado... Hay dos hechos. Uno, cuando todavía era presidente el propio Bolsonaro. Y el otro es, ahí está directamente relacionado con la campaña para que Lula no asumiera. Uh-huh. Y además hay uno de los elementos que la justicia que investigó y cada vez está más probado, que incluso el plan incluía el asesinato de Lula directamente, para que no asumiera y fuera asesinado. Esa es la primera parte. La segunda parte, que es más indirecta, pero está relacionada... Nos lo contó Darío Piñotti en QR el año pasado y abrimos los ojos porque no entendíamos lo que están contando. Tal cual. Y la segunda parte, que es era indirecta y cada vez es menos indirecta, uh-huh, es la participación. Cuando digo Bolsonaro parte de la cúpula militar y parte del gobierno en ese momento, que de manera inédita desde el comienzo de la democracia, Brasil cumple ahora 50 años de democracia. 40 años de democracia, perdón, 85. 64-85, dictadura. Bien, desde la dictadura nunca había habido esa cantidad de generales en el gobierno. Recordemos que además Brasil no tuvo visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tuvo guerra perdida de Malvinas, digamos, es para hablar largo, en la parte militar brasileña. Pero bueno, lo concreto es que Bolsonaro y esa ramificación que llega a generales, coroneles y a cuadros medios de las Fuerzas Armadas son las que participaron o dieron aliento después, el 8 de enero, Lula asume el 1 de enero,
el 8 de enero, a una semana de la asunción de Lula, la toma de los 3 poderes, no de uno solo, de la sede de los 3 poderes. El Planalto, que sería la Casa de Gobierno de la Argentina, el Judicial y el Palacio Legislativo, de los 3. Esto va avanzando. Esos son los hechos y hay mucho más, hay mucho más en detalle, pero además, insisto, los está juzgando el Superior Tribunal Federal, es decir, la Corte Suprema de Brasil, que no está integrada por petistas. En todo caso, en algún caso hubo designaciones por parte de Lula y por parte de Dilma Rousseff, pero si uno conversa, yo lo hago seguido, si uno conversa con dirigentes del Partido de los Trabajadores, el Partido Oficialista de Brasil, la crítica en privado es, al final designaron derechistas, ahí eso, es decir que los jueces tildados de conservadores por los propios partidarios de Lula son los que están juzgando a Bolsonaro. La respuesta al graf que pone Daniel en esta compañía, ¿puede ir preso? La respuesta es sí, puede ir preso. Exactamente, sí, claro. Sí, la novedad es que puede ir preso. La novedad es que puede ir preso. Y al mismo tiempo hay una importación que la Argentina acepta y los deja Kim. Sí. La Cámara La Cámara de Casación Federal, con el voto unánime de Alejandro Slócar, Diego Barrotaveña y Carlos Maíquez, resolvió por unanimidad declarar inadmisible los recursos para que fueran liberados Joelton Guzmán de Oliveira y Joel Borges Correa, que son bolsonaristas que por esos intentos de asesinato, conspiración y golpes se refugiaron en la Argentina. Bien. Es decir, esos productos brasileños quedan acá y son juzgados acá ahora. Gracias, Martín, para seguir de cerca lo que está pasando allí en Brasil. Bueno, estamos ya sobre el final de QR. Quiero compartir con ustedes algunos posteos en redes sociales donde en la definición de esta jornada de candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires se empiezan a mostrar. Miren, por ejemplo, Adorni. Repostea a La Libertad Avanza. De la mano de Adorni vamos a llevar la motosierra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí aparece Adorni con la motosierra, esa toda dorada, Karina Milei y el presidente Javier Milei. Y ahora vamos a mostrar al propio Ramiro Marra, que también en la jornada de hoy confirmó su candidatura, como lo explicó Martín, fue referente, fue jefe del bloque en la legislatura de La Libertad Avanza. Y miren, chorros por todos lados, basuras en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos extorsionadores, villas que esconden narcotraficantes, fisuras durmiendo en la calle, basta de todo eso. El kirchnerismo no es opción, es hora de recuperar la libertad y el orden en nuestra ciudad. Fuertísimo. Dos cosas respecto a eso. Se llama Libertad y Orden. Sí. La primera cosa, tiene imágenes de la represión. Sí, señor. De los policías reprimiendo. Sí, señor. ¿Qué dice? Lo de fisura lo está usando Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata también. ¿También? La palabra fisura para hablar de gente en situación de calle. Miren lo que dice el segundo posteo. Este año voy a ser candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de la UCD de la Ciudad de Buenos Aires, el Partido Liberal de la Historia Argentina. Junto a su presidente, ya estamos trabajando en conjunto para construir la ciudad más liberal de América. Es decir, le está compitiendo de igual a igual. Es decir, es el modo en que trata de correrlo por derecha, eventualmente al propio Adorni, ¿no? Claro, por la extremísima derecha, al propio Adorni y a la candidatura de La Libertad Avanza. Que insisto, para mí haber puesto a Adorni, haber tomado la decisión, con todo lo que le costaba a Karina Milei, significa que La Libertad Avanza está decidido a tratar de darle un golpe muy, pero muy fuerte al PRO en la propia Ciudad de Buenos Aires. Martín, pasala muy bien, buenas noches. Igualmente, chau, señor, Hernán. gracias. Gracias. Nos vamos, nos reencontramos mañana, haremos QR de viernes aquí en Bravo TV a las 10 de la noche. Gran abrazo, pasen bien.